Una figura de mérito importante es la conocida como relación señal-ruido, en sus siglas en inglés SNR. Es la potencia útil de la señal dividida por la potencia del ruido. Si se realiza un análisis sobre las señales senoidales, veremos que esta eh, relación o parámetro tiene una expresión matemática como la que se presenta aquí en esta ecuación, donde dice que SNR es aproximadamente igual a 6 n más 1,76 dB. Esta relación estaría indicando que a mayor número de bits del ADC, menor será el ruido de cuantificación. Este parámetro también es característico de los amplificadores operacionales y se sugiere que siempre sea mayor que el del conversor. Por ejemplo, si quisiéramos analizar cuál es el número adecuado, tendríamos que despejar y nos quedaría la siguiente expresión. Otro parámetro que nos brinda bastante información es el SINAD, por sus siglas en inglés. Este tiene en cuenta la sumatoria de todos los componentes de frecuencia que intervienen en un proceso de conversión, además del número de niveles de cuantización. Por último, hablaremos de un parámetro que hicimos referencia cuando estuvimos hablando del tema de resolución, que era el número efectivo de bits, o en sus siglas en inglés, ENOV. Idealmente se debe escoger un amplificador y un ADC que tengan valores similares de SINAD. En la práctica se escoge un amplificador que tenga un valor de SINAD un poco mayor que el ADC. Dentro de las recomendaciones para conversores analógicos digital, podemos decir que el bit menos significativo está directamente relacionado, como se observa aquí en la gráfica, con la tensión de referencia. Dentro de las recomendaciones que podemos hacer, analicemos que el error de cero o de origen en la recta de conversión sucede cuando en un convertidor ideal la primera transferencia ocurrirá cuando el voltaje analógico de entrada supere los 0,5 de LSB. Cualquier desviación de este comportamiento es lo que definirá este tipo de error. Este tipo de error suele mantenerse constante con el tiempo, aunque también depende de las condiciones externas al convertidor, como pueden ser la temperatura y la humedad. Puede ser fácilmente corregido por medio de software. El error de ganancia es una indicación de cómo la pendiente de la función de transferencia de un conversor AD real se ajusta a la pendiente ideal.
está expresado en valores de LSB larga o en porcentaje del rango de valores de entrada. Puede ser corregido mediante calibrado en el hardware o por sistema en el software. Cuando ningún valor analógico está presente en la entrada y causa la aparición a la salida del convertidor un determinado código digital, es un tipo de error que también tendríamos que tenerlo en cuenta y se suma a la serie de errores que venimos presentando. Acá en las gráficas podemos observar otros tipos de errores como ser ganancia no lineal, que estaría mostrando, por ejemplo, qué es lo que sucede a la salida del conversor, y la sumatoria podría ser una especificación en donde, como se ve aquí en esta figura, yo podría agruparlos dentro de un conjunto de errores que deberíamos corregir. Los errores mencionados anteriormente podríamos agruparlos como la respuesta estática de los conversores, pero también hay algunos parámetros a considerar cuando hablamos de especificaciones dinámicas. El rendimiento dinámico de un ADC se especifica mediante parámetros obtenidos tras el análisis de los resultados en el dominio de la frecuencia. La herramienta más utilizada para este propósito es la transformada rápida de Fourier, o FFT, de los códigos digitales de salida. La relación señal-ruido, como dijimos antes, se expresa en dB y nos da idea de la potencia de la señal de entrada tras la conversión y el valor RMS del resto de los componentes espectrales con frecuencia inferior a la mitad de la de muestreo, incluyendo los armónicos. Esto se puede simplificar diciendo que el SNR es la relación en dB entre el valor RMS de la señal digital de salida y el valor de la RMS de la señal de ruido en un determinado instante de tiempo. Otro parámetro bastante utilizado es la distorsión armónica total, o THD, que es el cociente expresado en dB de la suma de RMS de todos los armónicos presentes en el espectro de la señal de salida y el valor RMS de la señal de entrada tras la conversión. Habíamos hablado sobre lo que era el SINAD, que es la relación señal-ruido más distorsión. Es decir, es una combinación de especificaciones del SNR y el THD del convertidor. Se pueden definir como el cociente entre el valor de la RMS de la señal de salida y el valor RMS del resto de componentes espectrales por debajo de la mitad de la frecuencia de muestreo, incluyendo los armónicos, pero excluyendo todo componente de continua. Su valor puede ser fácilmente obtenido a partir de instrumentos que muestren el valor SNR y el valor THD del convertidor. Existen otros parámetros como ser rango dinámico libre de espurio, o SFDR, que es la diferencia expresada en decibeles entre el valor RMS de la señal de entrada a la salida del convertidor y el valor RMS del mayor espurio, como se observa aquí en esta gráfica,
y diremos que un espurio se define como cualquier señal presente en el espectro de salida no incluido en la señal de entrada del ADC. Bueno, también habíamos hablado del número efectivo de bit o ENOB, y que es una de las especificaciones más dinámicas, más utilizada por conversores analógicos reales, ya que es un indicador global de la resolución del sistema para una determinada frecuencia de la señal de entrada a una cierta velocidad de muestreo. Una posible selección en función de la resolución de los conversores y el ancho de banda requerido se muestra en esta gráfica, donde también podemos observar la potencia de consumo del conversor. En esta otra gráfica podemos ver la relación entre resolución versus velocidad de muestreo, en donde también se observan los distintos tipos de arquitectura que suelen ser utilizados. Muchas gracias.